Muy buenos días, Nicolás. Un gusto estar en Exitosa esta mañana. Muchas gracias, canciller. Canciller, la primera pregunta que yo sé que se le estoy quitando de la boca a Nicolás es lo que está pasando en este momento en la noticia en desarrollo, lo que acaba de suceder con las órdenes de detención al entorno más cercano del presidente de la República. El presidente de la República tenía personas de confianza, los moqueguanos, la muralla moqueguana, la mujer más poderosa de Palacio de Gobierno, que incluso se decía que hasta tenía más poder que el ex premier César Villanueva y que despachaba con ministros, está ya en la prefectura por el tema de las contrataciones de Richard Swing. ¿Cómo es posible que esto pase en las entrañas de Palacio de Gobierno? Bueno, el gobierno ha señalado permanentemente que está abierto a todo tipo de investigación. Somos respetuosos de los poderes, en este caso del Poder Judicial y de las instituciones judiciales que han adoptado esta medida. Y en ese sentido, creo que si bien podría ser interpretada como una medida extrema, en tanto que las personas que están involucradas han venido apoyando las investigaciones, hay que ser respetuosos de la medida y adelante con las investigaciones. Creo que ese es el mensaje desde el gobierno y que toda la ciudadanía espera algunos resultados. Hay que recordar que son preliminares totalmente, que son por 7 días, ¿no? Tanto... De acuerdo, pero la sustentación de la fiscal ya revela que tiene una hipótesis clara. Es decir, ella está apostando, diciendo en papel de la obstaculización por los vínculos del poder que tendrían todas estas personas. Si es que todo esto escala y se prueba en un proceso que ya está en marcha, ¿usted seguiría en el gabinete? Bueno, el proceso de investigación, tal como usted lo ha mencionado, Karina, está en marcha, así que dejemos que las autoridades judiciales, que el propio Ministerio Público realice su trabajo y no nos pongamos en supuestos, sino vayamos a hacer los hechos, ¿no? Solamente una precisión, es que no son supuestos, ya está pasando, están yendo a la cárcel en este momento y podría ser una eventualidad cercanísima. Si esto se prueba, se generan más actos de investigación y en realidad le ponen a la vista a usted como parte del gabinete cosas que se riñen con la legalidad, ¿usted dejaría este gobierno? Bueno, como miembro del gabinete y como miembro del gobierno, siempre hemos señalado que somos muy respetuosos de las normas y de los procesos. De tal manera que seguimos atentos al desarrollo. Creemos que las investigaciones tienen que desarrollarse y en ese sentido vamos a seguir apoyando. Nicolás. Ahora, ha habido una información que se anunció esta mañana en Exitosa, que el ministro del Interior realizó una visita a Palacio de Gobierno de 10 minutos, desde las 7:47 hasta las 7:57 de la noche. Y la pregunta es, ¿sabía el ministro del Interior que se habían solicitado estas detenciones preliminares en las que ha intervenido, como se ha señalado, la DIVIAC, que tiene una relación directa con el ministerio? Y si sabía, ¿le comunicó al presidente que iban a ocurrir estas detenciones en la madrugada o que se había solicitado estas detenciones y probablemente se iban a autorizar si es que no habían sido autorizadas ya? Bueno, estamos entrando en un campo de presunciones. Los ministros se reúnen con el presidente no solamente durante el Consejo, sino durante los 7 días de la semana. Trabajamos intensamente, seguimos desarrollando nuestro trabajo, de tal manera que una reunión del ministro del Interior en algún momento de ayer pudo haber sido por cualquier motivo de la agenda del sector, así que no entremos en especulaciones. Claro, por eso, ¿no? para salir de las especulaciones es que yo hago la pregunta directamente, ¿no es cierto? O sea, pues me parece que no nos ayuda en un contexto tan complicado como el que estamos en la especulación, ¿no es cierto? Así es. Meter leña al fuego de la especulación. Totalmente, vayamos a los hechos. ¿Sabía o no sabía el ministro del Interior? ¿Le comunicó o no le comunicó al presidente? Es una pregunta que en algún momento va a tener que contestarse, ¿no? ¿Sí o no?
Sí, y no, en todo caso, pues lo tendrá que señalar el propio ministro, pero no entremos en ese campo de especulaciones porque creo que no hacemos bien, digamos, para la opinión pública entrar en especulaciones. Lo que hemos visto hoy en la mañana es una decisión de la autoridad fiscal, de la autoridad judicial, de tal manera, acogida por la autoridad judicial, de tal manera que hay una medida que se ha adoptado, respetamos desde el gobierno dicha medida. Nos sorprende en algo porque han sido personas que han venido apoyando las investigaciones, pero por supuesto somos muy respetuosos de esa división de poderes y mientras tanto el Ejecutivo sigue trabajando. El problema es que la conclusión de la Fiscalía es la contraria, o sea, cuando la Fiscalía sustenta este pedido de detención preliminar, exitosa, lo que dice es que se ha detectado intenciones de presionar testigos, direccionar las declaraciones, y por eso es que justifica esta medida, a lo que agrega el peligro de fuga. Ahora, el problema es que el principal asesor o la persona cercanísima al presidente, que es Óscar Vázquez, no ha habido. Yo me imagino que el presidente le va a aconsejar públicamente que se ponga en manos de la justicia, ¿no? Que no evada una convocatoria de la justicia, por injusta que le parezca. Para que el Poder Judicial haya acogido la medida, sin duda ha sido bien sustentada por el Ministerio Público, entiendo yo, pero reitero, está dentro de los campos del sector judicial, ¿no? Lo que pasa, ya para terminar con este tema, porque yo entiendo que usted no nos va a dar más respuestas porque es una noticia que en realidad yo creo que afecta directamente al poder en Palacio de Gobierno, no porque yo lo crea, sino que ha terminado en el Congreso de la República a punto de ser vacado, ¿no? Con una moción de vacancia. Pero hay la sombra de corrupción dentro de Palacio de Gobierno y eso sí se le tiene que explicar a la población, porque yo no creo que el presidente de la República esté en el medio sin saber nada, con los ojos cerrados, y todos los demás son corruptos a su alrededor. Entonces, ¿qué clase de presidente tenemos? Que no se da cuenta de lo que pasa en sus narices. Bien lo ha dicho Karina, lo que la población quiere es que esto se investigue, por supuesto, ¿no? Que se llegue al fondo de las investigaciones, que se esclarezca estos casos, pero también la población quiere que su gobierno esté atento a la situación de la pandemia, que apoye la reactivación económica, que avancemos hacia el proceso electoral y hacia la justa electoral, hacia la jornada electoral de abril próximo. Esos son los temas que quieren. Y quieren ver también una colaboración directa entre los poderes, una coordinación efectiva. Y creo que en eso andamos. Ya se ha volteado la página respecto a el pedido de vacancia, de tal manera que vamos hacia adelante. Creo que hay un mensaje positivo que debemos darle a la sociedad peruana y me parece que desde el gobierno y desde los otros poderes hay esa intención. Le queda al gobierno 10 meses y estamos trabajando justamente en esos 3 aspectos que he mencionado. Crisis sanitaria, hay que hacerle frente. Crisis económica, hay que hacerle frente, y en materia electoral avanzar hacia un proceso transparente, democrático y sobre todo participativo, porque estamos en un contexto tan difícil que la participación es necesaria asegurar. Nicolás. Ahora, vayamos punto por punto, canciller, si usted lo permite, a una serie de temas que son de interés nacional. Primero es el de los restablecimientos de los vuelos internacionales. ¿En qué punto estamos? ¿De qué depende que se abra los vuelos para algunos países sí, para otros no? O sea, ¿de qué está dependiendo ese tipo de decisión? De la seguridad sanitaria, Nicolás. Ese es el primer aspecto. Lo que tenemos que cuidar desde el gobierno, bajo una responsabilidad permanente, es esa seguridad de nuestros compatriotas, es la seguridad también de las personas que vienen, que nos visitan, y en ese sentido el gobierno, a través del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, ha dado la norma correspondiente que permite en un primer momento, de manera paulatina, gradual, adoptar la autorización de los vuelos que van a llegar y de donde va a partir también
hacia esos primeros destinos, que son destinos regionales, que son los destinos más próximos a nuestro país. Si vemos la relación, son vuelos internacionales comerciales de no más de 4 horas de duración, con todas las medidas de bioseguridad requeridas, no solamente de las personas, sino también de los equipos, de la infraestructura, es decir, de los edificios, del aeropuerto, desde donde van a partir y llegar los vuelos comerciales. Estamos empezando el día 5 de octubre. Sí, claro, justamente por eso, porque esto empieza el lunes, ¿no es cierto? Entonces, el tema es que, por decirlo de una manera, no sé, un poco simbólica, el virus no llegó en avión, ¿no es cierto? El coronavirus llegó en avión al Perú. Entonces es evidente que existe el riesgo de que personas contagiadas traigan el virus. Lo que se estableció con los vuelos humanitarios o durante la operación de todos los vuelos humanitarios que han estado ocurriendo en los últimos meses, es que las personas que llegaban tenían que ir de fuera, tenían que ir a cuarentena 14 días. ¿Cómo se va a manejar ese tema ahora del control del eventual contagio por personas que hayan... ¿Se va a pedir pruebas, por ejemplo? ¿Qué se va a hacer? Efectivamente, Nicolás, estamos solicitando las pruebas moleculares, las pruebas que se requieren con menos de 72 horas de desarrollo, de tal manera que sean pruebas que autoricen el viaje de los pasajeros hacia el Perú. Nosotros estamos llevando a cabo este tipo de medidas de las personas y de los viajeros que llegan hacia el Perú, y de otro lado esas seguridades también las vamos a llevar a cabo al momento que arriben, es decir, tendremos un control sanitario cuando arriben los pasajeros, habrá una declaración jurada para conocer la situación de cada uno de los pasajeros que lleguen, así que tomaremos todas las medidas, lo mismo respecto a los filtros de aire en los aviones. En fin, hay una serie de medidas señaladas en el protocolo, establecidas claramente, y reitero, este es un piloto, por llamarlo así, entre comillas, de una primera autorización. Estaremos revisando cada 15 días aproximadamente este listado de destinos, tal manera que llegaremos a autorizar algunos otros destinos u otras ciudades a donde llegarán vuelos comerciales y eventualmente se puede también restringir. Esta es una pandemia que va dando vueltas, que nos lleva a la toma de decisiones y la revisión de la toma de decisiones de manera constante. Yo quisiera añadir allí, a propósito de la pregunta, Nicolás, que los vuelos de Estado, los vuelos de repatriación se van a mantener de aquellos destinos que no están incluidos en el primer listado autorizado. ¿Y cuántos peruanos hay en esa condición, canciller? Es decir, ¿cuántos peruanos que han querido repatriarse y no han podido hacerlo están todavía varados? Aquí hay que reconocer que hemos hecho un gran esfuerzo, Nicolás. Más de 42.000 peruanos han sido repatriados durante todos estos meses, con lo cual ha habido un esfuerzo de la Cancillería, del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, del Ministerio de Salud, para lograr que esos vuelos que en un primer momento fueron humanitarios porque ayudaban al retorno de aquellos peruanos que se encontraban varados en el exterior, es decir, que habían dejado el país para ir temporalmente a otro, pudieran retornar. Hemos brindado esa alegría a las familias de ver que sus parientes, que sus miembros retornaran al Perú. ¿Faltan repatriar? En este momento lo que hay es sobre todo compatriotas que se encuentran en una difícil situación económica porque la crisis económica está en todo el mundo o porque han sido cerrados las escuelas o se han quedado sin los estudios y quieren retornar. A ellos también los estamos apoyando. Hay más o menos 2.000 que deben quedar, Karina, en esta situación, pero no solamente estamos apoyando con estos vuelos de repatriación, como les llamamos ahora, que son vuelos que además tienen un costo, los pasajes tienen costo, sino que en el mismo lugar donde se encuentran, también estamos apoyando, y lo hemos hecho con más de 13.000 compatriotas en más de 50 países, que a través de los consulados le brindamos alojamiento, alimentación, medicinas, porque hay muchos casos
de personas vulnerables. Yo quiero ahí dar un reconocimiento a nuestros cónsules, a nuestros consulados que han hecho una gran labor. El primer frente en el sector externo ha sido nuestros consulados, la primera línea de acción. Es decir, que varados ya no hay. Solamente quedan las personas que necesitan regresar porque están en una pésima situación económica. Exacto, Karina. Eso es lo que existe. Hay una situación de muchos compatriotas que lamentablemente por esta crisis global se han visto perjudicados en sus centros de trabajo, en sus centros de estudio. Canciller, usted dijo... Para repetir, permíteme, Karina, por porque supuesto. me preguntan acá, escribe la gente que está interesada en este tema porque pretende viajar o está esperando personas que vengan. O sea, el requisito para subirse en un avión es una prueba molecular, ya sea de ida o de vuelta. O sea, nadie se sube en un avión si no tiene una prueba molecular negativa. Y no se va a permitir que de ningún otro país venga una persona que previamente no se ha hecho la prueba molecular antes de subirse al avión. De los lugares autorizados en este listado y que empieza a funcionar a partir del 5 de octubre, efectivamente hay un requerimiento respecto a los que llegan al Perú de una prueba molecular realizada en menos de 72 horas. Eso es un requisito que nosotros cubrimos. Ahora, con respecto a los otros destinos, los otros países también han señalado sus propios requisitos, pero que son más o menos los mismos, porque al final estamos coordinados bajo protocolos sanitarios de la Organización Panamericana de la Salud, de la OPS, y establecen requisitos, requerimientos similares. Probablemente en algunos habrá declaración jurada, en otros no, en algunos bastará esa prueba previa, pero en el caso de Perú... Canciller, ¿cuándo se restablecerán los vuelos? Es decir, Estados Unidos y España son probablemente dos de los destinos más importantes para la comunidad peruana, ¿no? España, en razón de que no solamente van y vienen peruanos que viven allá, sino que es la puerta de entrada a Europa, ¿no es cierto? Sí, ¿Cuándo cree usted que se restablecerá los vuelos a Estados Unidos y a Europa? Los vuelos comerciales tendremos que hacer la evaluación. Recuerden que estamos de la mano del Ministerio de Salud. Habrá que hacer la evaluación respecto a la situación en España, en este caso, a propósito de la pregunta, o de Europa. Recuerden también que hay una segunda ola, ¿no? Un rebrote de la pandemia, de la COVID-19 en Europa. Entonces hay que hacer la evaluación y, por supuesto, el MINSA de una manera seria viene haciendo esas evaluaciones. Ahora, yo quiero subrayar nuevamente de que los vuelos hacia Estados Unidos y hacia España o hacia Europa se mantienen a través de estas facilidades que se dan con los vuelos de repatriación. Es decir, si hay algunos casos que ameritan como retorno de compatriotas a estos lugares por estudios, por algún tipo de trabajo, etcétera, o hay casos de enfermos que requieren de un tratamiento en estos destinos, o hay algún caso particular, mantenemos nosotros los vuelos de repatriación, como se llama actualmente, o vuelos de Estado, que son autorizados tanto por el Estado o el país de llegada como por el Estado peruano. Y en estos vuelos, es decir, usted nos habla de 7 países de la región que vamos a tener primero acceso. Pero ¿qué pasa? Usted nos dice que vamos a evaluar, pero también los otros países nos evalúan. Por supuesto. Y nuestras cifras son malas. Es decir, en contagio, estamos liderando varias de las listas negras de economía, salud. También han dicho, ojo, con el Perú no, porque hemos visto nosotros hace algunas semanas Estados Unidos diciendo, tengan cuidado a nuestros compatriotas, les decimos que tengan cuidado porque hay COVID, hay terrorismo y hay delincuencia. Sí, hablemos de los temas sanitarios, que son los que actualmente están priorizándose en este tipo de vuelos internacionales. Y en estos vuelos internacionales se toma muy en cuenta la situación sanitaria de los países a donde se autorizan los vuelos internacionales. De tal manera que, sin duda, también los otros países toman en consideración la situación en el Perú para autorizar esos vuelos.
Creemos que a través de la OPS estamos justamente desarrollando ahí un esquema de coordinación permanente para lograr que los mismos condicionamientos para los pasajeros se den de manera homogénea, regular a todos los países. Uh-huh. Usted estaba hablando también hace un momento que ya pasamos la página con el tema de la vacancia, con el tema de los enfrentamientos con el Congreso. Sí, Karina, de manera global, Karina. De verdad que no sé, porque hoy día en el Congreso se va a ver un tema que quema, que es el congelamiento de las deudas, y el Ejecutivo tiene una postura bien marcada y el Legislativo otra. ¿Cómo van a conciliar? Hoy día va la ministra de Economía y Finanzas para decir y tratar de explicar la postura de este salvavidas que ellos llaman, pero los representantes de los deudores no están de acuerdo porque necesitan otro tipo de soluciones, más respiro, necesitan tiempo de desgracia y también intereses más bajos. ¿Cómo se va a hacer para que estas aguas mansas por ahora no se conviertan en un maremoto? Exitoso. Karina, y yo mencionaba hace unos segundos que tal vez lo que nos deja la pandemia son tres situaciones de manera global. En primer lugar, los gobiernos vienen teniendo un nivel de relacionamiento más plano con los otros sectores del Estado, con los otros sectores de las sociedades donde estamos. Menciono a nivel internacional, ¿no? Es decir, vemos que los gobiernos tienen una cooperación y una coordinación mucho más estrechas con los parlamentos, con los poderes judiciales, con los sectores privados, con la ciencia, la tecnología, la academia, etc. Hemos reducido ya esa mirada hacia arriba del gobierno. Ahora vemos un plano mucho más lineal. De otro lado, algo que nos deja también esta pandemia es un avance en los temas de tecnología. La era digital llegó y está presente. Y un tercer elemento es esta necesidad de un pacto social. Acá se ha llamado Pacto Perú, pero en otros países son pactos sociales. Es decir, tenemos que ponernos de acuerdo en salir todos juntos de esta situación. Si no, de otra manera no va a ser posible. Y ese pacto social, que aquí se llama Pacto Perú, el presidente lo ha señalado en reiteradas oportunidades, incluye este nivel de coordinación estrecha entre los poderes. Este tema que menciona que para todos es de preocupación, el de la reactivación económica, que también pasa por una situación de mejora personal y familiar de cada uno de nuestros compatriotas. Y en ese sentido, el gobierno ha presentado un proyecto de ley que justamente brinda las garantías suficientes al sistema financiero para permitir que nuestros compatriotas que tienen deudas de manera personal, de manera hipotecario, o las pymes, o sobre todo las MIPYMES, puedan tener ese respiro frente a las deudas. Creo que lo que queda acá es sentarse, Ejecutivo y Legislativo, para ponernos de acuerdo en cuáles son las mejores medidas para nuestros compatriotas. En un día que resulta particularmente movido porque se ha anunciado que el presidente Donald Trump y su esposa Melania están infectados de coronavirus, han sido contagiados con el virus, y eso supone que tendrían que entrar en una cuarentena obligatoria, que si es válida para todos los ciudadanos, tendría que serlo en primer lugar para el presidente, ¿no? Lo cual supone sacarlo de la campaña presidencial de manera presencial, por lo menos. Así es, Nicolás. Yo creo que eso es lo responsable, hacer la cuarentena, y bien lo ha señalado de que no solamente es un jefe de Estado en este momento, sino un candidato a la presidencia. Tenemos elecciones muy pronto, en noviembre, con lo cual, pues esos son los temas que yo mencionaba hace un momento respecto a las campañas y asegurar que los procesos se lleven de la mejor manera. Lo vemos en Estados Unidos. Y creo que también es un mensaje para no descuidar, para seguir con las medidas requeridas de distanciamiento social, de protección, de lavado de manos, del uso de los tapabocas. Creo que resulta siendo muy importante. Así que desde Perú mantendremos esos mismos cuidados y siempre alentaremos al público a que lo haga, ¿no?
Y para retomar la pregunta que habíamos dejado en el aire sobre los deudores, yo sé que hoy día va a ir la que ha puesto Tony Alba en cabeza el MEF con la propuesta, pero ¿hay posibilidades de seguir mejorando esto? ¿Hay la actitud, la apertura desde el gobierno? Porque nosotros recibimos llamada todos los días de personas que están asfixiadas por los intereses. Y como le comentaba en la pauta, el Reactiva 2 no está llegando a la gente tan rápidamente como llegó el Reactiva 1. Entonces, ¿qué hacer? ¿Quién está poniendo trabas? ¿Está poniendo trabas la banca porque no quiere dejar de ganar? Karina, desde el gobierno lo que queremos es apoyar justamente a los compatriotas. Aquellos compatriotas, y reitero, que tienen deudas personales, aquellos que tienen deudas hipotecarias y aquellas MIPYMES, sobre todo, que se han visto perjudicadas en esta situación de pandemia y que mantienen deudas. Lo que ha hecho el gobierno con un esfuerzo grande es destinar 5.000 millones de soles para que sirvan de garantía frente al sistema financiero y las tasas no se eleven, porque comprenderán que hay una morosidad mayor en esta época, y eso se traslada al aumento de tasas. Entonces el gobierno lo que está haciendo es cubriendo esa situación para que las tasas no aumenten, sino más bien puedan disminuir, dando facilidades a nuestros compatriotas, a los peruanos de a pie, aquellos que están ahí realizando los esfuerzos para superarse, y poder mantener bajo el sistema financiero ese cumplimiento de pago. De tal manera que hay un esfuerzo del gobierno y, por supuesto, si hay alguna propuesta del legislativo para mejorar la iniciativa de proyecto de ley del Ejecutivo, yo estoy seguro que lo atenderá la ministra de Economía en su presentación de hoy día. ¿Pero no le parece una inequidad que para el Reactiva 1 se dieran los créditos a menos de 1% de interés y que las personas en créditos personales estén pagando hasta 100% de interés por tarjeta de crédito y se les quiera reducir hasta el 20%, es decir, van a pagar 80% en el mejor de los casos? ¿Ahí no hay una inequidad? Lo que se quiso con estas medidas de reactiva, es justamente mover el aparato económico, ¿no? Las empresas, estas que permiten a los compatriotas tener y asegurar sus puestos de trabajo, mover la economía, desarrollar iniciativas, asegurar los niveles laborales, en fin. Yo estoy seguro que con esta situación y con nuevas medidas vamos a seguir desarrollando esa reactivación que todos necesitamos. Nicolás. Ahora sí, embajador, lo que nos preocupa a nosotros, porque hemos estado siguiendo este tema durante meses, es en primer lugar ponernos de acuerdo sobre el diagnóstico de lo que está pasando. Y lo que está ocurriendo no es solo que las personas más vulnerables, las de menores ingresos, están enfrentadas a una situación económica angustiante, sino que la clase media peruana está también sufriendo una situación muy crítica porque perdió su empleo, porque tuvo que cerrar su negocio o porque sus ingresos se han reducido de una manera drástica, y eso los ha enfrentado no solamente a la incapacidad de pagar, sino a la posibilidad de terminar en la pobreza, de perder todo lo que tienen, de perder sus casas porque no las pueden pagar, sus vehículos, los equipos que han comprado a través de créditos personales y terminar embargados porque no pagaron las tarjetas de crédito. Entonces, ese es el primer problema, ¿no es cierto? O sea, lo que yo creo que la gente esperaba era una respuesta para todos. Efectivamente. Porque los límites, Nicolás, que se han puesto van a terminar achicando el universo al que finalmente va a terminar favoreciendo este tipo de medida, ¿no? Efectivamente, Nicolás, y no solamente es en el Perú, es en Chile, es en Colombia, es en México y más allá de la región de América Latina. Lo que tenemos es una situación difícil, es una crisis económica, no solamente es una crisis sanitaria, y por eso es que hay que tomar las medidas necesarias para reactivar la economía. Hay algunos indicios positivos que se han dado en las últimas semanas y en los últimos meses, ¿no?
Veíamos en un primer momento que estábamos con cálculos de menos 16% del PBI en esta caída tan abrupta que tuvimos. Ahora vamos hacia unas cifras de menos 12 y eventualmente podríamos avanzar en menos 10. El gobierno ha tomado una serie de medidas, no solamente por el lado de la reactivación económica privada, sino también pública. Estamos avanzando en muchos de los proyectos de inversión pública. Estamos dando las medidas necesarias para mejorar la inversión privada, atendiendo también la situación de todos los peruanos a través de los bonos, el bono universal. Este es un tema, por ejemplo, del bono universal, que lo hemos visto a nivel de la región de América Latina y el Caribe. La CEPAL fue una de las primeras recomendaciones que nos dieron. No podemos dejar de atender esas necesidades urgentes de la población. Hay que apoyarlos. Fíjense, esta es otra característica de la época, Karina, Nicolás. Ahora tenemos un Estado mucho más presente en la vida de todos nosotros, y no solamente en el Perú. Es un Estado que nos señala cómo nos va a proteger frente a esas deudas, es un Estado que nos dice que no debemos reunirnos en familia, es un Estado que nos dice que debemos salir a pasear por 60 minutos con los niños. En fin, hay una mayor presencia del Estado en general, y es la forma de actuar, es la forma de poder avanzar hacia una reactivación y una recuperación del país. Y reitero, no solamente es en el Perú. Este es un tema a nivel internacional, y los países están actuando así. Es que esta crisis ha revelado de una manera dramática situaciones que tienen que ser modificadas. Es decir, porque ahora no solamente estamos enfrentando que la gente perdió sus ingresos, perdió su empleo o vieron disminuidos seriamente sus ingresos, sino que la gente estaba enfrentando un sistema de créditos absolutamente asfixiante, donde finalmente todos hemos estado trabajando para los bancos. Nosotros hemos dado cifras el día de ayer de cómo el Banco de Crédito ha obtenido 10 millones de soles de utilidad diarias el año pasado, y que han acumulado más de 3.600 millones de utilidades netas. Es decir, después de todos los impuestos, mientras lo único que han pagado en intereses a sus ahorristas no llega ni a 800 millones de soles. Es decir, han ganado 4.5 veces más. Entonces, eso es algo que tiene que cambiar. O sea, por ejemplo, lo que señala Karina. Es decir, se va a rebajar, el Estado va a dar garantías, pero bajen el 20%. ¿Pero el 20% de cuánto? Si hay gente que está pagando, ya no vayamos a las tarjetas de crédito. Créditos por los que se pagan 38, 40%, 39% de promedio, dice el Banco Central de Reserva. Ya, te bajan 8%, pagas 32%. O sea, tú vas a pagar 32% y, como dice Karina, las grandes empresas están pagando ¿cuánto? 2%, 3%, menos incluso. O sea, no es digamos, equilibrado, justo. No sé, no encuentro la expresión. Digamos justo. Coincido, Nicolás, en el sentido de que lo que se viene después tiene que ser un cambio. No podemos volver hacia lo de antes. Aquí hay reformas que tienen que ser muy drásticas en aplicarse. Y no solamente por el lado financiero, económico, sino también por el lado de salud, por ejemplo. Necesitamos un sistema de salud único. Necesitamos un sistema de pensiones universal para todos. Todos los peruanos deben tener una pensión justa, que por supuesto también tengamos AFPs, por supuesto, claro que sí, pero son esas AFPs que permiten sumar, ¿no?, a través de esos ahorros a una pensión universal. En el caso económico, yo coincido de que hay que revisar algunos criterios, pero propiamente en este tema en el que Karina mencionaba, lo que hay es una cobertura de parte del gobierno, de parte del Estado, respecto a esa crisis que se puede generar, a esa crisis financiera que se puede generar por el número tan elevado de compatriotas que no están en condiciones de hacer pago. Entonces sale el Estado para garantizar, asegurando además que exista un periodo mayor de gracia, asegurando que los intereses no se eleven, asegurando que esas personas no pierdan su derecho a crédito.
es algo importante, no solamente para ahora, sino hacia el futuro. Esas personas van a poder seguir siendo personas de crédito, sujetos de crédito, de tal manera que hay todas esas condiciones que desde el Estado se ha visto como necesarias y que está dispuesto a brindar las garantías. Yo no quiero terminar la entrevista del día de hoy, embajador, por lo menos de mi parte, sin preguntarle por el tema de Venezuela. Si la memoria no me traiciona, usted incluso ha sido embajador del Perú en Venezuela, ¿no es cierto? Fui el último embajador, tuve que salir en muy pocas horas de ahí de Caracas, claro. Así que lo llevo el tema muy presente y estamos actuando. Claro, por eso la pregunta que tengo es, ¿no nos equivocamos en nuestra política exterior ante Venezuela? Porque finalmente con el Grupo de Lima y todo esto terminamos asociados a la política exterior de Donald Trump, que se jugaba que en un contexto de crisis económica en Venezuela, ajustada por el bloqueo, ¿no es cierto? Lo que iba a ocurrir es un descontento social tan grande que iba a terminar con la caída de Nicolás Maduro. Lo que ocurrió es que la crisis económica se agudizó, el señor Maduro sigue ahí sentado porque la oposición ha sido incapaz de generar una alternativa creíble para la gente, y millones de venezolanos se han ido del país y al final hemos terminado nosotros pagando las consecuencias, porque hemos tenido en algún momento cerca de 1 millón de venezolanos. Entiendo que la cifra ha reducido, pero ¿no cree usted que nos equivocamos? Que de repente debemos jugar a otra alternativa como la de México en su momento, o de Uruguay, de generar espacios de diálogo entre la oposición y el gobierno de Venezuela. No creo, Nicolás. Yo creo que el Grupo de Lima está vigente, está desarrollando una estrategia de convergencia con esos otros países que justamente menciona, que son parte de un grupo de contacto internacional, porque hay que sumar ahí a Europa, Argentina, en fin, a otros países. Y todos nosotros tenemos un mismo objetivo final, algunos con una estrategia no tan directa, pero al final tenemos el mismo objetivo. Y el objetivo resulta siendo el retorno de la democracia a Venezuela, la realización de elecciones libres, participativas, democráticas, y eso es lo que buscamos de manera general. ¿Qué está haciendo Perú desde el liderazgo del Grupo de Lima? Porque nos mantenemos como coordinadores del grupo, estamos desarrollando justamente esas acciones de convergencia con los otros países para puntualizar que no debemos perder ese objetivo final, las elecciones generales libres, democráticas, participativas, cuyos resultados además sean aceptadas por todos. Ahora, totalmente. El problema, ya va a haber oportunidad más adelante, yo lo convoco o lo comprometo para que en otro momento discutamos solo este tema. Por supuesto, Nicolás, encantado. En este momento ya hay un problema con Juan Guaidó. Ya está ocurriendo que ni siquiera parte de la oposición lo reconoce como presidente, o está camino a no reconocerlo, no decirle su mandato ya terminó. Nosotros siempre hemos sido respetuosos de la situación interna y cómo se desarrollan los partidos de la oposición. Lo que sí reiteramos son esas condiciones mínimas para llevar a cabo elecciones en Venezuela. Yo tengo una última consulta pequeñita porque claro que nos sí, gana Karina. el tiempo. Yo a disposición siempre. Muchas gracias. Hubo muchas críticas respecto a la designación del ex premier Vicente Ceballos como embajador ante la OEA. ¿Qué está haciendo el señor a favor del país? ¿Qué trabajo específico que ya nos pueda usted ir contando, digamos, para que la gente que estuvo en contra de su designación tenga que repensarlo al menos, ¿no? Sí nos está sirviendo allá en la OEA. ¿Qué está haciendo? Bueno, el señor Ceballos, el ex premier Ceballos, es el actual representante permanente del Perú ante la OEA y tiene claro algunos objetivos que Perú ha establecido en el marco de la OEA. Hay algunos objetivos vinculados con la democracia, hay otros objetivos vinculados con los derechos humanos, hay otros objetivos vinculados justamente con el tema de Venezuela, ¿no? Y las posibilidades de poder desarrollar estos esfuerzos de convergencia para superar la situación. Hay otros vinculados con la institucionalidad, hay otros vinculados con el proceso democrático, porque también nosotros con la OEA hemos solicitado
su participación en nuestras próximas elecciones generales. Van a venir observadores. Exacto. Hemos solicitado, yo he conversado con el propio secretario general de la OEA, a quien le he transmitido nuestro deseo de que se nombre una misión de observadores electorales para que se acompañe el proceso en los próximos meses. Así que eso está asegurado. Karina, si me permite 2 minutos solamente para tocar un temita que además Exitosa lo ha venido abordando y Por que supuesto. yo lamento muchísimo porque son asuntos de carácter interno de la Cancillería que en algunos programas periodísticos han dado cabida tal vez a situaciones personales que han querido satisfacer pretensiones individuales. Usted habla del embajador de Israel. Exacto, y que Mire, son temas disciplinarios totalmente. Yo hice qué bueno, ese Karina. reportaje y recuerdo muy bien las grabaciones que pusimos al aire. El señor pues estaba en una situación bien complicada y grabado en el momento que trató mal a sus empleados dentro de la embajada. Pero ahora dicen que hay todo un complot, ¿no? Sí, y son temas, por ejemplo, el que pone del señor Fortunato Quesada, de un funcionario destituido, que ahora se encuentra su caso en la vía judicial y que nosotros somos muy respetuosos, ¿no? Justamente de esa división de poderes y estaremos atentos a cómo se lleva el caso en el Poder Judicial. Tenemos otros casos en la parte administrativa, en la parte de la Cancillería, que estamos atendiendo conforme a la ley, al reglamento, al debido proceso y que yo quisiera transmitir que somos una institución muy seria, el servicio diplomático es una institución muy seria, reconocida y apegada a las normas y a los debidos procesos, así que lo que menos pretendemos es velar estos temas disciplinarios a nivel de la prensa y del periodismo. Así que yo quería transmitir eso y lo mismo sobre el caso de los CTS, ¿no? Hay un grupo de funcionarios diplomáticos en retiro que han venido atendiendo estos temas a nivel periodístico y yo quiero decirles que sobre ese caso también nosotros nos ajustamos a derecho. Es un caso que se encuentra en el Poder Judicial y no tenemos la capacidad de ir más allá de lo que determine el Poder Judicial finalmente y acogeremos el dictamen del Poder Judicial. Bueno, eso es lo que quería anotar. Para que las personas no se queden en el aire, sí. Este embajador destituido fue porque en grabaciones sus trabajadores decían que los maltrataban y fue una frase terrible que soltó y que todo el Perú la escuchó diciendo, si te meten la mano, disfruta. Así teníamos un embajador y por eso lo sacaron. Fue destituido, pero mediante un proceso disciplinario estrictamente acogido conforme a la ley, el reglamento y las normas que rigen en la Cancillería. Y él ahora habla de complot. Así es. Bueno, muy bien. Muchísimas gracias, Karina, canciller, por estar acá. Muchas gracias.